Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Así me vas a encontrar en YouTube. Te invitamos a que te suscribas, que nos regales un buen like y que compartas esta serie de estudios que ya llevamos acerca del arrepentimiento y nuestra introducción a la fe, que fue el video pasado. Sin más por el momento, que Dios te bendiga y vamos a empezar con nuestra clase en el libro de los Hechos 3, versículo 16. Recuerda que Hechos 3, 16, antes de leer la cita, para dar un contexto, Pedro va camino al templo de la Hermosa, donde se encuentra un cojo de nacimiento. Recuerda que desde el Antiguo Testamento Dios mismo afirmaba que él mismo había hecho al cojo, al ciego, al sordo y a todos los hombres, digo, en este caso menciono estas personas, dando una explicación acerca de lo que comúnmente la gente te dice, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. En el momento en que tú recibes a Jesucristo, pasas de ser creación de Dios, ahora sí, a ser hijo de Dios. Aclarando todo eso, vamos ahora sí a nuestro texto. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Recuerda que Pedro está entrando al templo. Este cojo ya tenía como oficio, inclusive había gente que lo iba a dejar para que él pidiese limosna a la gente que entraba o que salía del templo. Él, como un día más, que seguía haciendo o como de costumbre su vida habitual, en el momento en que Pedro lo ve, o sea, Pedro lo que dice: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él comienza entra al templo a alabar y a bendecir a Dios. Ahora bien, ¿por qué se sorprende tanto la gente? ¿Cuánta gente pasó por ese templo y vio este cojo? Sin embargo, ninguno tenía esa fe para poder orar por él y que él fuera sanado. Recuerde aquí algo bien importante. Muchas veces en nuestro cristianismo nos volvemos cuadrados. A veces no oramos por los demás. A veces ni siquiera le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. O cuántas veces el Espíritu Santo, tú tienes discernimiento, el Espíritu Santo te dice que ores por alguna persona y tú no lo haces. Y sin embargo aquí Pedro era la persona indicada para que ese cojo sanara. ¿Por qué la gente se sorprende tanto de esto? Porque te vuelvo a repetir, la gente solamente acudía al templo para solamente cumplir con lo que la ley les demandaba. No hacían otra cosa. Lo mismo que muchos de nosotros. Acudimos a la iglesia y no hacemos algo más. No damos un plus, un extra. Cuando, por ejemplo, puede haber personas que necesitan a lo mejor que tú ores por ellas. Y tú específicamente. Y de verdad, hermano lindo, amado, por eso es que desde el video pasado hablamos de esa introducción a la fe escritural, para que tú también te comiences a levantar en el nombre del Señor Jesucristo y tal vez Dios te pueda utilizar y en el momento que tú ores por un enfermo, ese enfermo sane. Ahora, con esto que voy a explicar, no me voy a meter tanto en los dones ni en todo lo que hay, sino que la sanidad que recibe el cojo se llama energema, un energema de sanidad. Sin embargo, ¿cómo actúa ese energema de sanidad? Por medio de la fe. ¿Quién tuvo ese energema de sanidad? Pedro. Pedro es quien el Espíritu Santo lo guía a orar por esta persona y esta persona sana. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos creciendo en esa fe escritural,
que vayamos confiando más y más en lo que Dios quiere hacer con nosotros y también a través de nosotros. Recuerda que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Dios es el que hace todo. Uno solamente es un instrumento, un vaso solamente. No podemos nosotros atribuirnos, porque aquí ni Pedro se atribuye la sanidad del cojo, sino que dice que por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, dice que le confirma a él para que él sanara. O sea, le vuelvo a repetir, muchos que queremos llevarnos las palmas, aquí está Pedro explicando concretamente que fue Jesucristo quien sanó a este cojo. Entonces, guárdese, querido hermano, guárdese de pensar que usted, porque muchas veces eso es lo que nos atribuimos, es que yo tengo el don de sanidad. Hermano lindo, amado, es Jesucristo quien te ha dado esa capacidad. O sea, no eres tú. Recuerda, o sea, tú no eres quien merece el aplauso ni las palmas. El nombre de Dios es el que tiene que ser glorificado y exaltado. Tú y yo seguiremos caminando, amando a nuestro Señor Jesucristo, guardándonos en santidad y siendo salvos en el nombre del Señor. Entonces, quiero aclarar todo esto porque de repente desvirtuamos mucho que es Dios quien hace las cosas y a veces nosotros queremos llevarnos la gloria que le pertenece a Dios. En el libro de los Hechos 6, versículo 5, y vamos a leer hasta el 8, dice lo siguiente. Hechos 6, del 5 al 8, y dice de la siguiente manera: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Donde dice la palabra poder es la palabra fe, porque recuerde que Esteban estaba lleno de ¿qué? Lleno de fe. Ese era este hombre, junto con estos prosélitos, junto con estos discípulos. Y recuerde, aquí dice que se hacían discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es muy diferente a una persona que fue 2, 3 semanas, un año y su vida no alcanzó a perseverar. Es necesario que esa persona que fue, claro, sigamos insistiéndole para que esa persona no se separe de nuestro Señor Jesucristo, pero también es importante que nosotros ayudemos a que esas personas nuevamente encaminen su vida a los pies del Señor Jesucristo, perseveren y se conviertan en discípulos. ¿Quién es un discípulo? Tú y yo, que queremos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a lo mismo. Para que tú tengas esa fe escritural, tú tienes que ser ese discípulo. Aquí entonces ya nos encontramos con algo diferente. Aquí ya hay una llenura de fe. ¿En quién? En Esteban. Esteban, este era un hombre que lleno de fe. Lleno. Cuando dice lleno de fe, o sea, este hombre creía, o sea, recuerda esto. Tú puedes preguntar, ¿cómo es posible que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de los sacerdotes entendiera lo que Jesucristo vino a revelar? Jesús, recuerda esto, no vino a inventar nada,
no vino a quitar, como dice la Escritura, no vino a él a quitar nada de la ley, sino que todo lo que la gente quería dejar de hacer, Jesucristo solamente citó la palabra con más poder, con más autoridad, con una revelación más grandiosa, y es que Jesucristo le da a entender a la gente que es el ser discípulo de Dios y el caminar en santidad, con justicia y con verdad, con integridad en medio de su vida, le dio toda esa autoridad para que Él hiciera esos milagros, esas señales maravillosas, porque Jesucristo tenía esa confianza en que Dios no lo iba a avergonzar. Y muchos de nosotros no nos llenamos ni afirmamos cuando queremos orar por alguien, porque inclusive somos muy dudosos. En el tema de la liberación, muchas veces, y esto lo digo con mucho respeto, hay hermanos que le tienen miedo a lo sobrenatural. Hay hermanos que no entienden que hay que orar por los enfermos. Hay veces que cuando hay una persona, digo, no nos vamos a meter tanto en el tema, sino vamos a sutilmente. Cuando hay una persona endemoniada dentro de la iglesia, hay personas que tienen miedo de orar, pero estoy hablando de los ministros de oración. Inclusive los mismos demonios les dicen, si me salgo de él, me voy a meter en ti, y creen esa falsedad y entonces dejan de orar por ese enfermo. Eso es una mentira. El enemigo no puede hacer su voluntad, él está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que tú tienes que conocer las Escrituras y tener esa autoridad de parte de Dios para reprender al enemigo. Pero si tú no llenas tu vida de las Escrituras, no llenas tu vida de la palabra de Dios, entonces tú seguirás dando tumbos. En Mateo 23 dice la Biblia que como un ciego va a guiar a otro ciego. La palabra ciego del griego tupos no es ciego literal, sino es un ignorante. En otras palabras, como un ignorante va a guiar a otro ignorante. Eso es lo que está hablando Jesucristo. O sea, si tú tienes esa ceguera espiritual, o sea, ¿cómo te vas o cómo vamos a tratar de enseñarle a la gente? ¿Cómo vamos a hacer que la gente se acerque a Jesucristo si nosotros mismos tenemos esa ceguera espiritual? No así, te vuelvo a repetir, con Esteban. Esteban era una persona muy confiada. Ahora bien, en el caso de Esteban, recuerda que Jesús no vino a dar una nueva doctrina, sino que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento solamente hubo una perfección de las cosas ya escritas. O sea, acuérdate, Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Anteriormente solamente sucedían los milagros muy esporádicamente y era muchas veces a través de la profecía, a través de la misericordia de Dios, pero todos, o sea, en eso cuadrado, en ese tema de ser cuadrados, nadie pensaba que Dios podía actuar de distintas formas. Al final de cuentas, sigue siendo el mismo Dios actuando en la vida de los hombres. Ejemplo de ello, ¿por qué los testigos de Jehová no creen en los milagros? Y muchos de ellos están esperando un milagro en sus enfermos. O sea, eso es increíble. Que las mismas personas que no creen en los milagros estén esperando un milagro. Es lo mismo en el caso de muchos de nosotros como cristianos. A veces no tenemos esa fe de orar por un enfermo, pero sí quisiéramos encontrar a alguien. Pero nosotros tenemos que ser ese alguien. Y todo solamente es a través de las Escrituras, a través de ver cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y ponerlas en práctica. Jesucristo le dice a la gente, en este caso a los discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Esa palabra creer, esa palabra es tener fe.
en mi nombre, ahora viene otro, en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y dice la Biblia, y sanarán. Pero para que tú hagas eso, tienes que tener esa confianza en Dios, esa fe que te vuelvo a repetir, de saber cuáles son esas promesas de parte del Señor Jesucristo que tú como creyente tienes que hacer. Si tú eres una persona que carece de esos conocimientos, pues lógicamente ni siquiera vas a poder orar por un enfermo. Muy bien, vamos a seguir adelante. En el libro de los Hechos 8, versículo 11, dice lo siguiente: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado. Les había engañado mucho tiempo. Acuérdense, está hablando de Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Acuérdense que Simón, este hombre, durante mucho tiempo, dice, había engañado. Volvemos a lo mismo. El engaño se produce aún en las sanidades. En este caso, este hombre vendía lo que eran remedios caseros. Este hombre era una especie de espiritista. A pesar de que la palabra mago no tiene que ver con espiritismo, sino con un alto conocimiento, bueno, este hombre tenía conocimiento, pero su conocimiento era a base del engaño. Este hombre usaba esos artilugios del engaño para engañar a la gente. Cuando viene Felipe, este evangelista que anuncia el reino de Dios, y comienza la gente a entender, a escuchar, comienza mismo Felipe a predicar, aún el mismo Simón creyó en el Señor Jesucristo. Y todo eso lo podemos ir viendo, o sea, cómo es que, por ejemplo, Felipe, y aquí quiero ser claro también aquí, Felipe, con todos los milagros que fueron hechos por las manos de él, grave es esto, persona que me escucha. ¿Por qué la gente creyó en el Señor Jesucristo? Porque no cobró nada. La gente fue sanada de gratis. O sea, lo que nosotros recibimos de gracia, o sea, la palabra gracia es gratitud, gratis. Lo que nosotros recibimos de gratis, lo tenemos que dar como gratuitamente. Gratuitamente, hermano que me escuches. O sea, no tenemos nosotros... ¿Por qué la gente siguió a Felipe? Porque precisamente, si Simón ya los había engañado, cobrándoles monetariamente, ahora que veían que este hombre anunciaba a Jesucristo, viendo los milagros y las señales, pero este hombre era diferente. Por eso es que la gente creyó en el Señor Jesús. Si bien muchas veces, acuérdate, la gente se harta que nosotros queramos estafar a la gente, que nosotros queramos, por lo que hace Dios, nosotros recibir una retribución por ese trabajo. Eso no es correcto, porque recuerda que desde los tiempos del Nuevo Testamento eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, persona que me escuchas, si el Señor te utiliza en sanidad o en liberación, es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque el Señor Jesús, ni a ti ni a mí, nos ha cobrado por aprender más de Él, por ser dependientes de Él y por orar por la gente, y porque también mucha gente oró por nosotros, y la gente que oró por nosotros lo hizo sin tener ninguna avaricia. Entonces vamos a seguir adelante. En Hechos 11,
versículo 24, dice lo siguiente. Dice así, Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una grande multitud fue agregada, ¿a dónde? Al Señor. ¿Sí? Vuelvo a leerle. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien. ¿Sí? Entonces, nuevamente comienza a hablar nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? Ahora, ¿de quién habla? De Bernabé. ¿Cómo era también Bernabé? Un varón, fíjese, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 cualidades tenía este hombre santo de Dios. Una persona buena, la palabra buena es bondadosa. Ya explicamos en un video que la palabra bondadoso es dispuesto a hacer el bien, lleno del Espíritu Santo, y también estaba lleno de fe. Por eso es que nuestra confianza siempre va a partir en la medida en que nosotros comenzamos a leer las Escrituras. Ahora bien, quiero aclarar una duda. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, la salvación no se pierde. ¿Por qué tanta gente se empeña en decir que la salvación se pierde? Porque nunca nos hemos detenido a leer perfectamente las Escrituras. Y entonces comenzamos siempre a fantasear. No, pero es que si una persona creyó en Jesucristo y se vuelve al pecado, bueno, entonces lea Hebreos 6, del 6 en adelante, y lee Apocalipsis. Ese es el destino que le espera a la gente. Pero si usted ha caminado en santidad, con justicia y con verdad, o sea, Jesucristo que le dio su salvación gratuitamente, ¿por qué se la va a quitar? Vamos a hablar, si usted quiere, en el siguiente video, para que aclaremos si la salvación se pierde o no se pierde. Hablaremos de justificación, santificación y glorificación. Hablaremos a grandes rasgos de estos 3 temas para quitar todas esas dudas y se disipen, y entonces como creyentes nos formemos a través de las Escrituras una idea clara y precisa de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros a través de haberle recibido. Entonces, en el siguiente video hablaremos justificación, santificación y glorificación. Hablaremos de esos temas y aclararemos junto con ese tema si la salvación se pierde. En Hechos 13, versículo 8, dice lo siguiente. Hechos 13:8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí nuevamente comienza la predicación. Y entonces comienza la gente a creer, inclusive en las mismas sinagogas. Comienza mucha gente a creer en el Señor Jesucristo. Y esto siempre va a pasar. Cuando tú le hablas a una persona de Jesucristo y esa persona se convence en su espíritu de que lo que tú le estás diciendo es verdad, siempre habrá gente que se interponga a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí fue Elimas quien se opuso a que el procónsul cayera a los pies del Señor Jesucristo. O sea, él resistía, él hacía comentarios que no eran asertivos. O sea, entonces eso siempre va a pasar. Por eso es que nosotros debemos de confiar en que el Señor Jesucristo va a hacer él su obra
en la gente que le prediquemos. No importa si en ese momento hay oposición o quiere la gente entrar en una serie de polémicas, nosotros debemos de orar por aquella persona que se convenció que Jesucristo es su Salvador, su sanador, su restaurador y quien le regala vida eterna. Por eso es bien importante, como yo le dije, que nuestras bases sean sólidas. Por eso es que los rudimentos, lo básico, la columna vertebral del cristiano tienen que ser los rudimentos. Hoy en día, por ejemplo, viendo las nuevas versiones escriturales, son una distorsión a lo que está aquí establecido. Inclusive, a pesar de querer hacer más práctica la escritura, se distorsiona el mensaje. Y entonces no se alcanza a entender y a comprender las palabras fieles de nuestro Señor Jesucristo para poder perseverar en los caminos de Él. Por eso es que es súper importante, y yo le digo esto: ¿qué Biblia lea? En este caso, ¿cuál es la que tenemos? Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque es una versión elegante. Le vuelvo a repetir: si usted quiere leer la Biblia, Dios habla hoy, adelante. Se llama versión popular. Una Biblia un poco más dura, pero está bien. Adelante, dice lo mismo. ¿Quiere usted leer una versión católica? Adelante, sin ningún compromiso. Inclusive las versiones católicas, si la gente leyera la Biblia católica, caería rendida a los pies de Jesucristo. Pero, aquí no tenemos ninguno de esos problemas. ¿Cuáles Biblias ya no recomiendo? Las nuevas que van saliendo. Las nuevas que dicen que son con un lenguaje actualizado, esas a manera personal ya no se las puedo recomendar, porque muchas veces omiten muchos textos, quitan textos de la escritura, o el lenguaje ya queda distorsionado. Entonces, vamos a seguir adelante solamente dando una pequeña aclaración. En Hechos 14, verso 9, nos dice la escritura lo siguiente. Vamos a leer desde el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién? ¿Pablo? No, el cojo. Este cojo, era un ignorante. Le vuelvo a repetir, ¿por qué siempre pensamos, que porque dice el libro de los Hechos, que cuando los escuchaban pensaban que eran del vulgo? La palabra del vulgo no quiere decir ignorante. La palabra vulgo en el griego antiguo se menciona que no tenían ninguna especialidad. Ellos sabían que era lo más normal dentro de las personas que no tenían para acudir a las grandes sinagogas con los maestros fariseos o saduceos. La gente tenía un maestro personal. Por eso es que Jesucristo capacita a los 12, porque Él hace ese trabajo para todas aquellas personas que no pueden pagar aquellas cantidades estratosféricas de capacitarse para conocer las escrituras. Entonces, por eso es que Jesús capacita. Este cojo recibió esa instrucción. Por eso le vuelvo a repetir, es importante y es interesante conocer la historia. No solamente hablar por hablar o descalificar porque nosotros así lo entendemos. Entonces le vuelvo a repetir, este cojo, Pablo, que se fija en él, que él tenía fe. ¿Para qué? Para ser sanado. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace? Solamente, le vuelvo a repetir, es la persona que utiliza el Señor Jesús para que ese cojo ande. Entonces, por eso es importante, querido amado, a veces no es echar tanto rollo. No ser rolleros. El Espíritu Santo mismo te revelará cuando ores por una persona. Y el Espíritu Santo te guiará específicamente a orar
por alguna enfermedad. Pero es el Espíritu Santo, porque aquí, ¿qué hizo Pablo? O sea, él no le pregunta, pero él tiene ese conocimiento de parte del Espíritu Santo para saber que esta era una persona que conocía las Escrituras, que confiaba en Dios, pero que no había habido ninguna persona que orara por él. Le vuelvo a repetir, es lo mismo en todas las iglesias. En todas las iglesias, ¿por qué muchas veces no se hacen los milagros, las señales y las maravillas de Dios? Porque le vuelvo a repetir, muchas veces son más las palmas que se quiere llevar el hombre que la glorificación que se le quiere dar a Dios. Y en ese sentido entonces distorsionamos la fe y entonces ya no hay personas que quieran orar por los enfermos, que quieran orar por los ciegos, por los paralíticos, y entonces comenzamos nosotros a glorificarnos a nosotros mismos y no exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante, tu persona que vas a aprender los rudimentos de la palabra del Señor, darte cuenta por qué vas a caminar con humildad y con sencillez en tu vida, porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que dice la Biblia, que lo que nosotros tenemos por sublime, Él lo tiene por una abominación. Entonces usted puede exaltar a cualquier hombre, sin importar quién sea, el predicador que él sea y el renombre que él tenga. Sin embargo, dice la Biblia que Él lo tiene por abominación. ¿Por qué por abominación? Porque usted lo está idolatrando, porque usted está poniéndolo a Él en lugar de Dios. Entonces, no se equivoque. Hay veces, fíjese, aquí cómo se distorsiona la fe. Ya muchas veces no decimos, la Biblia dice, no, es el pastor dice. Como dijo el pastor. Entonces ya hay que hacer otra Biblia. Y cuando busquemos, vamos a buscar Primera de Ramón 1:1. Porque así dijo, no. O sea, usted tiene que citar la Biblia. Los hombres de en verdad no somos nada. Es la Biblia la que debe de ponerse por encima de cualquier predicador. Le vuelvo a repetir. Una vez, hace muchos años, me hicieron una pregunta. Esta pregunta tenía que ver con el avivamiento. Y me decían, yo le pregunto, ¿el avivamiento en México ya pasó o no ha pasado? Y le dije, bueno, ¿qué opinas tú? Digo, antes de dar mi respuesta. Y me dice, yo creo que el avivamiento en México ya pasó. Le digo, ¿pero a qué le llamas avivamiento? ¿A la alabanza? ¿A la danza? ¿A los dones? ¿A eso le llamas avivamiento? No. Y aquí no te equivoques. El avivamiento vendrá cuando en México se levante la Biblia y los hombres seamos igual que Juan. Que Él sea glorificado y que nosotros menguemos. Que nosotros no tengamos nada que decir, porque la Biblia es la que se va a glorificar. En ese momento vendrá el avivamiento a México. Por eso no te equivoques, puedes ser partícipe de ese avivamiento. Vamos a levantar la Biblia en alto, el conocimiento de Dios. Vamos a levantar todo aquello que se ha olvidado, porque muchos, te vuelvo a repetir, siguiendo nuestros propios deseos carnales, nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos de fama, de poder, de muchas cosas, es que no comenzamos a levantar y a poner la Biblia en alto. Y te vuelvo a repetir, es tiempo. Ya que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo son los últimos tiempos, es tiempo de levantar la Biblia en alto y decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No comenzar, le vuelvo a repetir, a distorsionar el mensaje del Señor Jesús. Y le vuelvo a repetir, hay gente que cree en el Señor Jesucristo, pero su ídolo es el predicador
o es el maestro. En este caso, por eso nosotros nos autodescartamos y solamente citamos la Escritura para que ninguna persona se fije en nosotros, sino ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos con otra cita ahí, en Hechos 14, versículo 22. Y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué son las tribulaciones? Son esas partes de tu vida donde vienen cosas adversas. Una tribulación es un hecho adverso, donde tú como persona tienes o afloran ciertos sentimientos. Es como aquel que ahorita durante esta pandemia perdió su trabajo, su negocio, el que tenía una tienda y cerró, que todo su producto se echó a perder. O sea, esa persona está en esa tribulación. ¿Va a ser la única? No, pero eso va a ir haciendo que su fe crezca, que su fe madure, que aferrado a nuestro Señor Jesucristo, Él lo vuelva a levantar. Y eso poquito que Él perdió, o ese trabajo, que Dios le dé un mejor trabajo por esa enseñanza de parte de Dios por lo que Él está pasando. Entonces, por eso es súper importante que tanto usted como yo nos aferremos a las promesas de Dios. A las promesas de Dios. Le vuelvo a repetir, ¿cuántos hogares? Y le vuelvo a repetir, he sido muy incisivo con esto. ¿Cuántos hogares se pueden destruir porque vienen tribulaciones a los matrimonios cristianos? Y entonces, al no entender esto que estamos leyendo, fíjense, es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, ¿va a ser una vez la que tú tengas esto? No. Igual en el nuevo trabajo que tú adquieras, la gente te va a envidiar. Nuevamente, tal vez Dios te tenga que decir, tienes que amarlos, ora por ellos. Siempre va a haber una enseñanza de parte del Espíritu Santo en cualquier tribulación que tú padezcas, y toda ella te va a llevar a creer en Dios, a que tu fe se vaya madurando, vaya creciendo, te vayas aferrando más al Señor Jesucristo y levantándote en el poder de su nombre. Por eso es que es importante tu matrimonio que me escuchas, que no es que ya ahora ya me quiero separar, ya me quiero divorciar, es que ¿cómo es posible que un problema sobre de otro y otro y otro, y apenas se destapa un hoyo y aparece otro? Algo que no has preguntado. Y con esto quiero que me entiendas. Dios quiere hacer algo en ti, pero tú tienes que preguntarle a Dios. No busques en la consejería, no busques en el pastor. Es Dios tratando contigo de una manera personal y queriéndote enseñar. Eso es muchas veces lo que no entendemos, porque no le preguntamos a Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quieres perfeccionar en mí a través de estas tribulaciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer debido a estos padecimientos? Y el Espíritu Santo de Dios te va a dar la respuesta a tu pregunta. ¿Qué dice Jeremías 33, versículo 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. O sea, por eso, si tú no tienes respuesta a lo que te está sucediendo,
ahí está Jeremías 33 y dice, cuando dice, ¿y yo? ¿Quién te va a responder? Dios. No te van a responder los hombres. Es Dios, a través de su mensaje, quien le va a dar una respuesta a tus dudas, a tus preguntas. Pero tú tienes que crecer en fe. Por eso es que es bien importante, o tal vez sea una de las enseñanzas que la gente cree que por antonomasia todos entendemos. Que no hay necesidad de tanta explicación, porque se entiende perfectamente qué es la fe. ¿Ya te diste cuenta que no es un tema para dejar y descartar y dejar solamente en el tintero muchas de las preguntas que nos dice la Biblia? Que es necesario que conozcamos las promesas de Dios y saber en un momento dado, persona que me escuchas, si tú tienes un enfermo en esta pandemia y no tienes los recursos necesarios, que tú puedas orar a Dios y Él va a sanar a tu enfermo. Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a llenar de gracia, de misericordia y de paz. No te angusties, no temas, no te amedrentes, que Él está contigo. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios en cuya presencia estoy, Él mismo te sanará, Él mismo te ayudará, Él te fortalecerá y te llenará de muchas bendiciones. El Dios de mis padres te llenará de su presencia y su palabra morará en ti. Es necesario que nosotros nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamemos a Él y encontremos todas las respuestas a nuestras necesidades. Todas las veces que tú te preguntes por qué te acontece tal o cual cosa, pregúntale a Dios. No estés esperando en que los hombres te respondan. Pregúntale a Dios. Dios quiere darte una respuesta y entiendas si tu fe se afirme más y más. Más y más tú te afirmes en la fe. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Solamente usted es grande, misericordioso, maravilloso, digno de toda alabanza y de toda adoración. Usted merece gloria y honor. Oh Dios, cuán grande es su nombre. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra le hemos de guardar, oh Dios mío. En esta hora yo le pido que aumente la fe en mis hermanos. Que usted sea exaltado, sea glorificado en medio de su pueblo. Yo le pido, Padre eterno, por aquellos hermanos que están padeciendo por enfermedades, por necesidades, por aquellos que no tienen trabajo. Yo le pido que en el nombre de Jesús ellos hallen respuesta a todas sus necesidades. Que usted abra esas puertas que nadie cierre y cierre esas puertas que nadie abra. Padre eterno, en esta hora yo le pido por los enfermos de su pueblo. Sane a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos. Sane, Padre Celestial, a todos aquellos que están atormentados por esta pandemia, Dios glorioso y Dios maravilloso. Sane sus pulmones, sus vías respiratorias. Sane cualquier enfermedad, todo dolor en sus huesos se disipe en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús su pueblo sea sanado, sea libertado, que las cadenas se rompan, las cadenas de opresión, y que su pueblo aprenda y entienda que usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Le alabo y le bendigo para siempre, Dios y Padre eterno, Jehová de los ejércitos, grande es su nombre. Solamente usted es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Usted hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron.
Dios glorioso y Dios maravilloso, gracias por enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. En esta hora, Padre eterno, nos arrepentimos deseando que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor Jesús, Padre eterno, que usted la salve y que su nombre esté en el libro de la vida, y que usted, Padre celestial, se glorifique en mis hermanos cada día más y más. Le pedimos por la paz de Jerusalén, le pedimos por su pueblo, Padre, a quien usted escogió, que esté esparcido alrededor del mundo, que usted los bendiga, que los ayude, que ellos vuelvan, Padre celestial, a usted, manantial de aguas vivas, y no sigan cavando para sí mismos cisternas rotas. Que usted, Padre eterno, los ayude día con día, porque ellos son su pueblo y ellos son su heredad. Gracias, Padre celestial, por injertarnos en esa vid verdadera. Gracias, Padre eterno, porque usted, Padre eterno, nos escogió, usted mismo nos ha ayudado, nos ha levantado, usted mismo nos ha sustentado. En el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, gracias, le bendecimos, le alabamos y le exaltamos, porque su misericordia es para siempre. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. No te olvides de suscribirte, no te olvides de darnos un buen like y compartir estas enseñanzas con otros hermanos. Sin más por el momento, que Dios te bendiga.